Capítulo 83 Guardián. Definitivamente podrá ayudarte. Es una persona que busca principalmente a personas y niños desaparecidos, pero a menudo acudía a mí en busca de ayuda. En estos días incluso los niños llevan muchos teléfonos celulares. Investigan sobre la información de otras personas, pero a mí me parece que solo un chico rico con un pasatiempo. Do-ha-min se arregló las gafas con las yemas de sus dedos y continuó. Así que las posibilidades de que filtre información son bajas. Más que nada, me debes mucho. Si me cambias, lo lamentarás. Si la historia de que estaba buscando a alguien se esparcía, podría pasar que la historia de por qué lo estaba haciendo saliera a la luz. Tuve que agregar algunas identificaciones falsas más, y esperaba que alguien con que mantuviera la boca cerrada se hiciera cargo de la investigación. ¿Estás seguro de que es confiable? Nunca vendió mi información. Conoce mis habilidades porque traté por mucho tiempo con ese tipo. Parece que no traicionó a Do-ha-min hasta el final, ya que incluso le confió sus habilidades. Entonces podría creerle. Quiero que investigues a estos lo más pronto posible. Toda la información que obtengas, no importa qué sea. Todo lo que pudo haber pasado antes, su entorno actual ahora. Es posible que hubiera alguna clase de influencia externa, o lo hayan amenazado en secreto. Park Ha-nyul era una buena persona, pudo haber caído en una trampa de alguien que al final decidió traicionarlo. Por lo tanto, era fundamental proporcionarle un entorno seguro y de confianza para evitar que se quedara. Si tiene un buen salario, bienestar y la creencia de que puede trabajar de manera estable por el resto de su vida, no renunciará por su confianza, tampoco por el bien de la empresa, sino por su propia paz. A menos que sea demasiado codicioso. Incluso si lo fuera, es fácil elegir una gran cantidad de seguridad sin asumir desafíos vanos y sin lastimar su conciencia. Observaría los peligros a su alrededor, los eliminaría si fuera necesario y le daría un lugar acogedor. Puede que sea mucho trabajo, pero antes que nada, era un comienzo. Por cierto, ¿cuándo llegará el hámster dorado? Parece que hubo un gremio en el extranjero que intentó manipular la situación, pero como el equipo estaba formado solo por cazadores veteranos, no pudieron controlar su fuerza y los mataron. Do-ha-min abrió la boca asombrado por mis palabras. Mi hámster dorado. No está un poco desactualizado. No te preocupes demasiado por eso, es el monstruo jefe de la mazmorra el que será atacada. Hasta que sean domesticados son solo plagas. Pero quizás el segundo ataque tenga éxito. Pero tomará algún tiempo hasta que la mazmorra se restablezca. Cuanto más bajo sea el nivel de la mazmorra, menor será el tiempo de reinicio, por lo que no tomará mucho tiempo. Entonces, será la primera solicitud de un gremio en el extranjero. Escuché que hay varios gremios en el extranjero que ya han obtenido monstruos bebés, así que seguramente me los dejarían de inmediato. Blue crecerá pronto si le aplico de nuevo la habilidad de mi pequeño y cometa, y los unicornios también necesitan crecer rápidamente. También necesitaba aplicar la palabra clave en Velare. No sé si estará bien mantener a Blue en el jardín cuando todos sean mayores. Incluso ahora, recibo quejas de vez en cuando. Como sus dientes se duplicarán con creces, más personas se sentirán amenazadas. Necesitaba hacer un centro de cría para monstruos adultos separada. Quizá cerca del centro de entrenamiento avanzado de cazadores. Hay pocas casas privadas cerca y hay muchas montañas, por lo que podrá pasear libremente. Por su personalidad, jugará con los cazadores que visiten el centro de entrenamiento. Por supuesto, lo mejor era encontrarle un cazador adecuado y que recorrieran mazmorras, pero espero que también pueda conseguir habilidades de minimización como Pis. Entonces preguntaré. Sí, señor. Do-ha-min se levantó de su asiento y se dio la vuelta. Miró hacia arriba y gritó. Min-yui, sigo diciéndote que no toques a Sun. Nuestro Sun dijo que quería salir. ¿Qué estás escondiendo? No le habrás dado comida de nuevo. ¿Por qué Kim Min-yui estaba trabajando aquí si ni siquiera le pidieron que lo hiciera? Se rumorea que criar hámster está de moda entre los cazadores que visitan el edificio. Incluso Suxime-yeon parecía haber adoptado uno. Cuando iban a atacar mazmorras por un largo tiempo, Do-ha-min ofreció sus servicios como si se tratara de un hotel.
También ocupó una vacante más en el mercado, ya que Dohamin también compra hámster que ya no quieren tener por internet, es como un trabajo de reventa, en lugar que solo los abandonen. Si lo dañas podrás asumir la responsabilidad por el hámster frente al cazador. Me amenaza. Además más lo dejan aquí de lo que lo tienen con ellos, te haré un golpe de negocio. Si dicen que quieres criarlos primero, es básico asumir la responsabilidad, y no solo cuando le dé el tiempo. De hecho, sería bueno comprobar su personalidad primero. ¿Anotaste el nombre de todos los cazadores que los pondrán a la venta? Por supuesto. Cada vez que vienen al hotel, anoto el estado de los niños y su actitud hacia ellos. Eso da un poco de miedo. Aún así, parecía que los cazadores eran bien recibidos. No era su sistema confiable. Cuando contrate al cazador para que ayude con las instalaciones de cría, sería bueno revisar sus registros con Dohamin. Había dejado los asuntos legales relacionados con la instalación de cría a Suxi Mayong, así que fui a Haeyeon para encontrarlo. Aún tenía el deseo de operar de forma independiente una instalación de cría de monstruos. Al verlo, Suxi Mayong me recibió inesperadamente y claro dijo que pensaba que quería unirme a Haeyeon. Siento que es la mejor opción ahora. Sí. Sería mejor si hubiera 2 centros de crías. En primer lugar, la instalación de cría está registrada oficialmente como una estación de cría de compañeros. Dijo Seoxi Mayong. No es de monstruos. No, ya hay varias instalaciones en todo el mundo que simplemente intentan criar monstruos. Además, dado que nos confían monstruos de clase S como el de Breakers esta vez, recomendamos que se intentara cambiar la imagen. A diferencia de monstruos de mazmorras, queremos una imagen que sea útil y amigable para los humanos. Parece que hay varios artículos de personajes en Japón. También es una buena manera de promover un producto de carácter oficial, dijo Suxi Mayong. Ciertamente la muñeca de Peace era linda. Pero antes que nada tienes que conseguir una tarjeta de presentación. Suxi Mayong sacó su teléfono celular y sonrió. Hay una empresa especializada en la producción de artículos de papel hechos con subproductos de mazmorras, An Yo-jin, director del centro de cría de compañeros. Estarán listas mañana. Ser director era un poco embarazoso. Cuando escuché el título específico, de repente sentí que mis hombros se volvían pesados. ¿Significa esto que primero tengo que sacar una tarjeta de presentación antes de hablar? Vas a necesitar muchos empleados regulares. Hay algunas personas que tengo en mente. Tendrá que buscar expertos. Haeyeon continuará apoyándolo por un tiempo, así que por favor no se apresura a buscarlos y asegúrese de que sean personas confiables. El director An Yo-jin deberá asumir una gestión completa. No se necesita de expertos para gestionar la coordinación general. Por supuesto, también es importante, pero ¿quién es mejor para manejar a An Yo-jin que él mismo? Suxi Mayong señaló su rostro. Y debemos mejorar su apariencia. Apariencia. Afortunadamente, su piel está limpia y no hay lugar para retoques, pero hay que tener cuidado de conservarla bien. Si es posible, una piel más clara y luminosa ayudará a la imagen. Personalmente, prefiero un tono más oscuro, más saludable es mejor. No encaja contigo, dijo Suxi Mayong cortando mis palabras. Por supuesto, lo mismo ocurre con el cuerpo. Obtenga ayuda profesional para mantenerse en buena forma. Lo importante no es la musculatura. Es cuestión de ver si está tonificado o no. Es una autogestión. La información visual es lo primero que te llama la atención cuando te encuentras por primera vez con una persona. Es una forma de adivinar inadvertidamente la personalidad, el entorno, las habilidades y demás de alguien solo observando su apariencia. No está mal, pero ya estoy empezando a cansarme. Creo que estaba pensando en beber cuando regresé. Comparado con antes, mi ingesta de alcohol era baja, pero estaba más cansado tanto física como mentalmente. Dijo que tenía una cita con el líder del gremio Seseong en 3 días. Sí. Al inicio, Haeyeon te apoyará, pero también necesitarás contratar un vehículo y un asistente dedicados. Como es una industria relacionada con los cazadores, un vehículo de subproductos básicos de producción especial es vital para todas las mazmorras.
Asegúrese de incluir al menos 2 cazadores senior como sus asistentes. Al cazador no parece agradarle mucho, sin embargo, será difícil que lo acompañe todo el tiempo, por lo que deberías contratar más como reserva. Ah, sí. No tienes que agotarte. Necesitarás una secretaría, ellos se encargarán de ello. Sin embargo, es necesario tener una cierta cantidad de conocimientos para descubrir cómo manejar correctamente el trabajo de abajo hacia arriba. No sería difícil darle vueltas sin saber nada. Eso es verdad, eso es cierto, pero ¿por qué sigo pensando en el jefe Song Ta-won? Mi camarada, con exceso de trabajo. Me alegro de que Yu-hyun tenga al jefe Seok. Afortunadamente, ese niño habría sufrido menos. Suksi Mayong sonrió un poco ante mis palabras. No habría sido un gran problema para el líder del gremio o quien quiera que estuviera vinculado a él. Porque tiene un poder real. Aún así, hubiera sido conveniente de muchas maneras tener a alguien en quien pudiera confiar desde el principio. ¿Puedo preguntar cómo terminaste ayudando a Yu-hyun? He tenido curiosidad al respecto antes. Porque antes de despertar, Yu-hyun era un estudiante de secundaria normal. Fue diferente al comienzo de otros cazadores de clase S teniendo en cuenta que la mayoría eran adultos. Los gremios gigantes creados por tales cazadores de clase S también recibieron ayuda de grandes corporaciones, a excepción de Sung Yunyae. Ciertamente su gremio salió de la nada. En pocas palabras, me acerqué primero. Hubo un gran cambio en el mundo, pero no podía simplemente sentarme y mirar. Conocí a todos los demás cazadores de clase S antes de eso. La razón por la que elegí a Yu-hyun. ¿Qué era? La primera fue, por supuesto, las posibilidades. Ayudar al líder del gremio Seseong era innecesario, y los otros cazadores de clase S también estaban a mitad de camino. Si vas a intentar algo, inténtalo a lo grande. Y la otra razón fue por An Yo-jin. Fue algo inesperado. Yu-hyun actuó como si no quisiera nada de mí, entonces ¿por qué figuraba aquí? Tal vez sea por la determinación de cortar sus lazos incluso con su hermano. Obviamente, tenía más poder que cualquier otro cazador, y no dudó en manejarlo, pero parecía solo. No parecía que antes fuese así en lo absoluto. De vez en cuando lo veía viendo el teléfono, hubo momentos en los que lo miraba de cerca y se perdía en otros pensamientos. Recordando a Yu-hyun del pasado, Suksi Mayong sonrió amargamente. Así que pensé que valía la pena ayudarlo. En ese momento pensé que ese era el lado infantil del jefe del gremio. Fue su apariencia lo que presionó mi sensación de incongruencia como si no fuera el mismo ser humano. También era una persona que se veía sola, preocupada por algo, ansiosa y, a veces, triste. No fue demasiado fácil establecer y mantener un gremio debido a su apariencia infantil. Tuvo que crear una organización firme solo con miedo. Debido a que tuvo un sentimiento de simpatía, incluso si fuera poco, por la historia de un joven que aparentaba ser perfecto, pero de hecho, necesitaba de los demás. Fue porque mostró esa brecha. Dijo entonces Suksi Mayong, que acepte anímele. Se siente bien saber que grandes personas necesitan tu ayuda. Incluso si era joven. La edad del líder del gremio era una debilidad, pero al mismo tiempo servía como una fortaleza. Entonces, había más personas que tenían malos sentimientos por An Yo-jin. Pensé que era otra razón que le dificultaba manejar al jefe del gremio. Si Mayong inclinó la cabeza hacia mí. Me disculpo sinceramente por eso. No, es porque el líder del equipo Seok ni siquiera me conocía, y fue porque estaba preocupado por Yu-hyun. Y hasta este punto no fue tan malo. Pero desde que desperté, fue peor. Recordaba todos esos momentos, así que, francamente, todavía me sentía incómodo. Aún así, fue por el bien de Yu-hyun. Pensar en ello de esa manera me hizo sonreír. Te agradezco por cuidar tan bien de mi hermano. Es solo que An Yo-jin. En estos días, el líder del gremio es feliz sin importar a quién mire. Todos podemos verlo. Es así. Vi al jefe del gremio sonreír más que en los últimos 3 años cuando An Yo-jin estuvo a su lado durante medio día. Estoy muy feliz de que ustedes dos se hayan reconciliado. No sé cómo aguantaste 3 años. Suksi Mayong tenía una cara feliz, pero mi sonrisa se desvaneció.
Fue más que 3 años, más que el doble. Fueron 8 años. Guión. Debe haber sido mucho trabajo. No fue fácil, aún así, no terminó mal. Ahora, incluso el señor Anjoojin es parte de sus fortalezas. Sí, les deseo todo lo mejor en el futuro. Te deseo lo mejor. Por supuesto, sentía que con esas palabras mi trabajo se acumulaba más ante mis ojos. Suspiré. Es la hora del almuerzo, así que comamos un bocado rápido y hablemos. Sí. Decidimos usar el restaurante del gremio. En el camino me contó muchas historias sobre la cooperación de Edo con Jaeon. Por cierto, el jefe Song Taewon parece que está muy ocupado, ¿verdad? No recibí respuesta hasta hoy. Pensé que no sería demasiado difícil ya que no hubo víctimas civiles. Debes estar ocupado porque tendrás que monitorear el estado de regreso de los cazadores de clase S del extranjero. Oh, ya veo. También tenía que monitorear a los participantes en la fiesta de cumpleaños de Sung Yunyae. No podría hacer su fiesta en el extranjero la próxima vez. Por favor, dale un descanso a Song Taewon. A Yusi. En ese momento Yerim corrió hacia este lado. Yuhyun también estaba allí. Estabas en Jaeon. Íbamos a ir a casa para almorzar. Solo vine a comer aquí con el jefe C. Suksi Mayong, que estaba a mi lado, se había ido. Entonces comeré contigo. Yerim se aferró a mi brazo y Yuhyun, que ya se había acercado a mí, también se quedó al otro lado. Siempre vienen a comer conmigo todos los días. Es molesto estar cerca de otras clases clase S. Yerim asintió ante lo que dijo Yuhyun. Nunca puedes dejar de estar alerta. Eso es bastante molesto. Aún así, está bien si estás con alguien en quien puedes confiar, Yuna Ani también está bien. El líder del gremio está bien, no es tan malo estos días. Odio a todos excepto a Jung. Yuhyun simplemente la cortó y la expresión de Yerim se distorsionó. Ah, ¿de verdad An Yuhyun eres tan? Yerim, baja el dedo. Sé que estás ofendida, pero todavía no puedo hacer eso. Bak Yerim está bien con otras personas, pero yo solo tengo un hermano mayor. UHG, fingiré que no estás incluso antes de comer. Bueno, lo que decía Yuhyun era cierto, pero mejor paremos esto. Tengo hambre, vamos a comer. Es un restaurante que también usan otras personas, así que no peleen aquí. Asterisco. Un cuchillo voló por el aire de la noche con un golpe. El cazador de clase A, Lucas, torció sus piernas hábilmente y dejó que el cuchillo que apuntaba a sus tobillos pasara bajo sus botas. El talón del miembro del equipo de clase A se cortó con apenas pasar la hoja. Luego, el cuchillo quedó profundamente incrustado, dibujando una gran mancha de sangre en la pared. Maldita sea. Escupió una palabrota y extendió la mano frente a él. Temiendo que el escudo transparente apareciera frente a él, el hombre que corrió hacia él en un instante golpeó a Lucas con los puños. ¡Boom! Un sonido como una explosión resonó. Y luego el escudo desapareció como si fuera hecho añicos. Una habilidad de defensa de clase S que puede resistir los ataques de monstruos de clase S lo suficientemente bien. Fue vencido y destruido. Lucas apretó los dientes cuando vio la sombra negra revoloteando en sus puños llegando hasta su nariz. Rápidamente bajó su cuerpo, pero como si lo esperara, su oponente, Song Taewon, levantó la rodilla y golpeó la parte superior del cuerpo de Lucas. ¡Bang! Después de la patada de rodilla, el puño que lo golpeó se extendió y cayó, agarrando la nuca de Lucas. Mientras lo tiraba hacia él, el otro codo de Song Taewon golpeó la columna de Lucas hacia abajo. El sonido de huesos rotos resonó. Fue un ataque en el cual no sería extraño que una persona común muriera instantáneamente. Sin embargo, el cuerpo de un cazador defensivo de clase A solo lo dejaba incapaz de combatir. Song Taewon ató al cazador, que ni siquiera se había desmayado, con un alambre y lo dejó como si lo arrojara al suelo. Lucas escupió un chorro de sangre y miró con fiereza al hombre que estaba frente a mí. Mierda, solo toque a unas personas no despiertas. Fue un daño menor, eso no es ningún problema en nuestro país. Ahora estás en Corea, Song Taewon dijo formalmente. La voz contundente continuó lentamente.
En Corea, está estrictamente prohibido que las personas despiertas inflijan daño a los que no están despiertas. Además, negarse al arresto por un cazador mayor y huir es un delito grave. Si se tratase simplemente de una lesión menor, se podía resolver mediante acuerdo. Sin embargo, era un problema grave para un cazador de alto nivel negarse a obedecer la ley. Esto se debe a que, en la realidad de que no hay suficientes correas para controlarlos, una vez que comienzan a torcerse, la situación puede salirse de control. Incluso con la explicación de Song Ta-won, Lucas hizo una expresión de injusticia. De todos modos, gracias a nosotros todavía estás vivo. Mierda, las cosas se habrían perdido si no fuera por los cazadores. Lucas, que se estaba desmayando, cerró la boca por un momento ante los ojos fríos que cayeron hacia él. Pero eso también fue por un momento. Cuando Song Ta-won no se movió, esta vez comenzó a insultarlo con valentía. He escuchado muchas veces que el cazador coreano Song era un loco bastardo, pero en realidad, es aún peor. A menos que estés demente, porque inclinaría la cabeza un cazador de clase S ante una persona no despierta. Tener poder es un deseo natural que hay que disfrutar. No tienes que ser un perro encadenado como puede hacerlo si eres un cazador clase S. Bang bang, entonces hubo un fuerte ruido no muy lejos. Song Ta-won, que había estado escuchando el sonido de las maldiciones, frunció el ceño levemente y volvió la cabeza hacia el lugar donde se escuchó la explosión. Afortunadamente, no se escuchó más ruido. En cambio, un hombre noqueado cayó cerca de él. Era otro cazador extranjero de clase A. Está vivo. Una voz vino del aire. Era la figura de un joven caminando por unas hojas revoloteando como si fueran escaleras. An Yu-hyun se agachó contra la pared con el cuchillo clavado. Su mirada pasó suavemente a Lucas, que tenía la boca cerrada. Supo que era un cazador de clase A pesar de que sus ojos solo se encontraron por un momento. El cuerpo de Lucas se estremeció. Gracias por su cooperación. An Yu-hyun asintió levemente y sacó su teléfono. Presionó la tecla de marcación rápida, sonó un momento y la otra persona respondió la llamada. En ese momento, el aire que rodeaba a An Yu-hyun cambió dramáticamente. Sí, hermano. Acabo de terminar. Una bestia salvaje que nadie pudo tocar. Ante los ojos de Song Ta-won se reflejó el cambio repentino como un gato que se frotaba contra su dueño. Iré a casa de inmediato. Nada que hacer. No, si tienes sueño, no me esperes. Bien. An Yu-hyun sonrió alegremente cuando su hermano mayor le dijo que estaría esperándolo. Dijo que tardaría un rato y colgó el teléfono. Luego volvió a mirar a Song Ta-won. Su expresión, que se había relajado suavemente, se endureció. Avísame si me necesitas. Debe haber sido a pedido de An Yo-jin. Song Ta-won respondió brevemente a las palabras del muchacho. Tan pronto como An Yu-hyun escuchó la respuesta, se bajó de la pared y comenzó a caminar. No hubo más palabras. De hecho, era sorprendente que lo hubieran ayudado. Song Ta-won estaba detrás de An Yu-hyun, quien se está alejando cada vez más. Miró hacia arriba y sacó su teléfono. Entró un mensaje de texto. Gracias por su arduo trabajo, jefe Song. Puede que no responda. Le agradecería que me dejara saber un poco sobre el problema a manos de mi hermano. Debes estar cansado, vaya a descansar. Los eventos de esa noche pasaron por la mente de Song Ta-won. Sung Yunyae, quien le tendió su teléfono celular a An Yo-jin. Incluso entre las bestias salvajes, ese monstruo, era único, fácilmente pondría a An Yo-jin de su lado. Pero no lo entendía. Podría ser una simple broma, o podría ponerse de pie caprichosamente en cualquier momento. Pero era seguro que él fue quien dio un paso atrás primero y le extendió la mano. Después de dudar, Song Ta-won apagó su teléfono sin responder. Asterisco asterisco asterisco. Mira, mi tarjeta de presentación. Le entregué la cálida tarjeta de presentación que llegó esta mañana a Mayong-woo. Yu-hyun, Yerim y Noah tomaron una cada uno. Pis y Chirpie tenían curiosidad, así que las di, pero Pis rápidamente perdió el interés. Chirpie lo puso en su cama. La información de contacto de la tarjeta de presentación se creó recientemente para mi control de oficina. Figuraban mis 3 teléfonos celulares.
El primero no lo usaba mucho en estos días, así que debería deshacerme de él. Es bastante plausible, ¿no? Es un poco vergonzoso. No tenía nada parecido a tarjetas de presentación antes de mi regreso. Incluso aunque mi nombre aparecía bajo ese título, aún lo miraba algo escéptico. Director An Yoo-jin. Bueno, por ahora, eso es todo. Oh, es incómodo. De verdad, no te rías. Por ahora, evitaré dárselo a personas que me busquen con el solo objeto de querer ganar dinero. No ha habido ninguna de esa todavía, pero si se acumulan, podría ser problemático. Debería tener una tarjeta de presentación también. ¿Me puede dar la información de contacto del lugar donde se realiza? Sí. Le envié la información de contacto que recibí de Suxi Mayonga Mayongu por mensaje de texto. El equipo de Sukayan ya tenía las suyas, así que no había problema. Por cierto, Mayongu, la perla de Salos. Dijiste que no las recuperaste. El objeto de negación de daños que le prestó a Yu-hyun. Dijo que todavía lo tenía. Mayongu dijo que no necesitaba devolvérselo. Oh, que lo use cuando sea peligroso, va a las mazmorras a menudo. Pero no hay muchos de ellos ahora, ¿verdad? No podrás volver a hacerlas. Es una piedra de maná de clase L, y es un artículo fabricado gracias a un material inusual llamado corazón de dragón. Ante mis palabras, Mayongu sacó una perla de Salos y me la arrojó. Tranquilo, quédate con esta también. Como repuesto, puedes perder la pulsera, el mana puede agotarse y las personas que te rodean pueden estar en peligro. Pero, ¿qué pasa con Mayongu? Todavía me queda una, y como soy yo, ya que rara vez voy a mazmorras peligrosas. Si hay algún peligro, también puedo evitarlo yendo a la forja. Aún así, nunca se sabe lo que va a pasar. Una mazmorra de clase S puede explotar repentinamente o un cazador de nivel superior puede atacarte. Tener solo un artículo para resguardar tu vida y regalar los demás. Cada que Yu-hyun se preocupa por ti, me da mucha pena. Disculpa que. Al menos así tu hermano estará menos ansioso. Eso es. Querías dármelo antes. La nuca de su cuello se calentó mientras hablaba con una sonrisa. No creo en Dios, pero si existe, podría decir que fue un regalo para mí el conocer a Mayongu. Puede que no lo haya conocido, si no hubiera ido al centro del despertar el día que regresé, no habría conocido su rostro ni su profesión. Pero fue un placer conocerlo. Mayongu, tampoco puedes estar con solo una. Porque tú también eres una persona preciosa para mí. No se la dé a nadie más, solo guárdala para ti. Esperaba no perder a Mayongu y a todos los demás esta vez. Puedo sonar codicioso, pero aún así. No te preocupes por eso. Honestamente, soy el más seguro. Yoo-jin, ahora eres director, así que quédate más en el centro. Yo también quisiera eso, de verdad. Era cómodo cuidar a los monstruos bebés y esperar a que regresen. Hubiera sido mejor si Yu-hyun y Yerim no fueran cazadores. La perla de Salos debería dársela a Yerim. Su equipo está mejorando cada vez más y pronto atacará mazmorras de clase S. Puedo prestarle la cuenta a Yerim. Solo cuando vayas a incursiones en mazmorras. Haz lo que quieras, pero en su lugar cuida bien el brazalete. Gracias en serio. Seguí preocupándome por eso, pero lo dejaría así. Por supuesto, era mejor si no usaba las cuentas, quizá para un cazador de clase S algo que anula el daño no sea necesario, pero los otros miembros del equipo eran muy propensos a sufrir algo irreversible. Era mejor no pasar por eso. Sinceramente. Encantado de conocerlo, director An Yoo-jin. Una mujer de unos 40 y tantos años con un elegante traje se acercó a mí. Hola, Kim Haeyeon, jefa del departamento legal. Negamos con la cabeza y nos dimos la mano. Era una mano un poco dura y grande. Era bastante grande. Sé que no es una despertada, pero cuando despierte, sus estadísticas no serían bajas. Kim Haeyeon, la jefa del equipo legal de Haeyeon, se sentó en el sofá y colocó la muñeca que trajo sobre la mesa. Era un muñeco de un cachorro de león de fuego cuernudo. Qué linda muñeca, fue por el contrato legal entre el centro de entrenamiento de compañeros y Haeyeon.
¿Son las falsificaciones vendidas en el mercado estos días o sí? Ya veo. El jefe SEOC dijo que estaba pensando en crear un producto de carácter genuino. Guión. Sí, no es que no lo haya. ¿Por qué no ponemos de sello la pata de pis en la etiqueta original? Kim Jae-on realmente hablaba sin rodeos. Un sello de la pata de pis. Creo que sería lindo. Lo haré destacar en oro. Una impresión especial que se sienta un poco suave al tacto estaría bien. Suena como una buena idea. Vino aquí para hablar sobre los productos de los personajes, ¿no es así? Así es, respondió ella con calma. No se preocupe, las otras partes las está resolviendo el equipo legal. PIS es mi trabajo particular, ya que personalmente me gusta. Es una oportunidad para compartir mi trabajo y pasatiempo, así que simplemente la acepté hacer yo misma. Originalmente, dijo que estaba principalmente involucrado en un trabajo mucho más pesado. En particular, dijo que está trabajando con otros equipos legales del gremio en el interior de la ley relacionada con los cazadores. Dentro de los límites que no cruzan la ley, no es que Kim Jae-on intervenga directamente en relación con el centro de entrenamiento. Al mismo tiempo, hablamos sobre implementar de alguna manera un peluche en tamaño real de Chirpie y uno de Pis. Una pequeña figura decorativa o bola de nieve también sería lindo. Seguro que se ve lindo. No solo el cuerpo, sino también la forma. Me gustaría tener un producto inspirado en su forma adulta. Se habló de otros monstruos. Además de los peluches, también había mucha información a la que valía la pena prestarle atención. Más de la mitad de la conversación fue sobre lo tiernos que eran Pis y Chirpie. Mis hijos eran realmente lindos. El jefe SEOC, ciertamente ese mapache estaba bastante emocionado. Dijo Kim Jae-on mientras se levantaba de su asiento. Parece que ha encontrado una buena presa después de mucho tiempo, así que no te dejes atrapar demasiado por él. Es un humano al que le gusta parecer humano. Sin embargo, si tienes buenas habilidades y lo aceptas con moderación, será de gran ayuda. Oh, ya veo. De hecho, es un poco difícil para mí cuidar bien mi apariencia. Bueno, el director An Yo-jin se ubicará principalmente entre los cazadores de clase S. Como mínimo, debe evitarse cualquier cosa que parezca lamentable. Eso es correcto. De repente, mi confianza cayó. Así que mi imagen. Al día siguiente, estuve casi pegado al papeleo para el mantenimiento del centro de crianza. Los consejos de Suxi Mayon fueron una ventaja. Pero no importa qué tan buena haya sido su presencia, creo que fui manipulado hasta el punto de que al final me sentí cansado. Y finalmente llegó el momento de la reunión con el líder del gremio Seseong. *****. Me gustaba la ropa cómoda. Si era posible, un poco grande, holgada y sin adornos innecesarios. Sería mejor si fuera un material ligero y suave. Pero me recomendaron un traje a medida que guarde el ajuste. Además, de usar prendas, en su mayoría negras que se ajusten a mi cuerpo. No sería necesario si estaba dentro de casa, pero si salía a algún centro debía de tener cuidado. Igualmente si entraba en alguna mazmorra, ponerme ropa holgada podría hacerme una presa fácil para ser atrapado, así que tendría que usar ropa que no me gustaba pero me quedaba bien, aunque quisiera vivir cómodamente. Pero mi cuerpo y mente se cansaba de solo recordar todo ello. Me siento cansado. Sentado solo en el asiento trasero de un coche de estilo pesado, seguía teniendo otros pensamientos. El conductor y el asistente en el asiento del pasajero también estaban vestidos con trajes negros. Ambos eran cazadores de clase A enviados por el gremio Jae-on. Originalmente, estaba planeando que Noah me acompañara, pero Suxi Mayon dijo que si iba a encontrarme con un cazador de clase S, llevar como guardia a otro cazador clase S podría interpretarse como buscar a una pelea. Era como si yo incitara a los cazadores de clase S a comenzar una pelea. Gracias a esto, el silencio se instaló en el auto. En primer lugar, era un poco incómodo hablar con ellos. Saqué mi teléfono y miré la hora. Faltaban más de 30 minutos hasta la hora de la cita. Fue porque dijeron que sería mejor llegar temprano y esperar, no solo porque son jóvenes, deben esperar al último momento y ser socialmente inadecuados.
Sung Yunie dijo que era del tipo que llegaba a tiempo. Dijo Suxi Mayon que no estaba del lado de llegar tarde a una cita. Aún así, me aconsejó que tuviera cuidado, ya que definitivamente me haría daño si llegaba tarde. A pesar de que me enseñó varias cosas, Suxi Mayon parecía pensar que Sung Yunie no me tomaría en serio. También lo sabía hasta cierto punto, me presenté en el punto de encuentro y aparecí por un simple capricho. No sería sorprendente que no lograra nada con esto. Quiero decir, un viento no puede mover todo un edificio. Siento que voy a una entrevista de trabajo. No había diferencia en cómo se sentía siendo un graduado de secundaria no calificado que no tiene nada para pasar una entrevista frente al presidente de una gran corporación que no solo está a cargo de los asuntos del personal. Cuando recuerdo lo que viví antes de la regresión, me desanimé aún más. Cuando llegué frente al hotel, el punto de encuentro, los camareros me saludaron. En el lujoso vestíbulo solo había personal del hotel parados en fila. Espero que el hotel no esté vacío. Incluso en un día laborable debe haber habido reservas. Sin embargo, no noté a nadie, ni en mi camino al ascensor, ni en ninguno de los pasillos por lo que me guiaron. No solo rentaste una sala de conferencias o un restaurante, realmente alquilaste todo el hotel. Una persona que explota cruceros, No quiero ni imaginarme cuánto cuesta. No podemos simplemente tener un poco de sentido común. A partir de aquí, solo Yoo Jin-am puede entrar. Personal del gremio Seseong estaba esperando en la entrada del pasillo cuando subimos al ascensor. Los asistentes, por favor, esperen aquí. Incluso las personas del lado de Seseong dijeron que no entrarían. Solo había un puñado de empleados del hotel que no eran despertados con identidades bien identificadas. Con el corazón un poco palpitante caminé solo. Bajo la tenue iluminación, el suelo estaba alfombrado por lo que apenas se oían pasos. Todavía quedaban unos 20 minutos para la hora de la cita. Entrarás primero, te sentarás, esperarás y cuando aparezca Sung Yunie, naturalmente te levantarás y saludarás. Bien, Aigu. Abrí la puerta, repitiendo en mi mente lo que Suxi Mayon me había enseñado. Un salón espacioso y tranquilo apareció frente a mí. El cielo oscurecido se podía ver a través de las ventanas de vidrio que llenaban la pared. Di unos pasos y luego me detuve. Esto no era lo que esperaba. Vi a un hombre sentado en un asiento junto a la ventana abierta, apoyando la parte superior de su cuerpo en el respaldo de la silla y mirándome con una sonrisa torcida. Su larga pierna descansaba ligeramente sobre la otra. A diferencia de mí, estaba tan relajado que me molesté un poco. ¿Pero por qué ya estás aquí? Sacudí la cabeza mientras avanzaba. Debo disculparme por llegar tarde. Pero no es demasiado tarde. Le pregunto si esperó mucho. Pero no llegué tarde, llegué temprano. Fui al frente de la mesa. Sung Yunie me miró con una leve sonrisa sin decir una palabra. Llegué temprano. Las palabras salieron reflexivamente sin pasar por mi mente. Para ser honesto, no parecía haber mucho que decir. Seguía siendo diligente, ¿qué hacer? Esto también se siente como si estuviera siendo un poco sarcástico. Si llegaba bien y temprano, o no, era normal. Debería haber dicho hola. Líder del gremio Seseong, ha pasado un tiempo. Bueno, solo han pasado unos días, ¿te lo has pasado bien? Ah, ¿qué mierda era esto? No solo me mires y di algo. Hazlo. Nunca llegas tarde. Lo escuché, pero es sorprendente. No puedo descuidar mi primer encuentro con mi socio. Entonces, vaciaste hasta la papelera hasta el hotel. Es un hotel pequeño. Parece que tú y yo tenemos un concepto de tamaño muy diferente. Seguí reteniendo lo que estaba tratando de decir. Se había convertido en un mal hábito. De todos modos, no me convenía. Incluso llego primero, podría tomar eso como una señal positiva. Por supuesto, no podía estar tranquilo. Cuando me senté en la silla opuesta, Sung Yunie enderezó su postura recientemente, han estado hablando sobre el criadero. Y de repente me vino a la mente mi tarjeta de presentación. Naturalmente, iba a mencionar la historia de centro de cría mientras entregaba la tarjeta de presentación. Claro, según mi plan inicial, Sung Yunie debería aparecer más tarde. Oh,
Ya no sé. Estar los dos solo en esta parte del hotel no era una forma de arrinconarme. Ten mi tarjeta de presentación. Saqué una tarjeta de presentación de mi inventario y se la tendí. Lo siento por el Suxi Mayong, pero parece que será difícil seguir lo que me enseñó desde el principio. No hay forma de que pueda imitar a un hombre de negocios competente y decente de la noche a la mañana en primer lugar. Director An Yoo-jin. El jefe del gremio Seseong también debería darme una. No era originalmente un intercambio. Sung Yuniae también me entregó su tarjeta de presentación. Era muy bonita, pero la información de contacto de la tarjeta de presentación era diferente de la que yo sabía. Como ya sabrá, planeamos reorganizar el centro de cría de compañeros. Por lo tanto, me gustaría revisar algunos de los términos del contrato existente. No hay ningún problema con Jaeon y con Breakers, Moon Yuna respondió positivamente. MKC quebró, por lo que todos los que quedaban eran Seseong y Hanshin. Hashin dijo que no se opondría si obtenía el consentimiento del Seseong. No hay cambios importantes. El punto principal es cambiar la seguridad de la que cada gremio se había ocupado previamente, la cual estaría ahora directamente bajo el control del centro de crías. Es decir, bajo mi autoridad. No ha cambiado mucho, pero al final significaba que cada gremio reduciría su interferencia. En la actualidad, los cazadores de la quinta generación de despertares y los gremios de la cuarta generación son responsables de la seguridad del centro de crías, por lo que la información se filtraría naturalmente. Llegarían a saber quién soy y qué hago. Era para prevenirlo. Me negaré, sí, ciertamente dudaba que ahora esto sea fácil. Sung Yuniae continuó con voz tranquila. Modificar desfavorablemente un contrato ya establecido. No hay ninguna razón para hacerlo, por supuesto. Sí había una, pero el problema era que no había un buen cebo para que Sung Yuniae aceptara la propuesta. Intenté pensar cómo lo podría hacer Suxi Mayong y pensar en ello, pero no se me ocurrió una buena idea. Dime qué quieres. Después de todo, para An Yoo-jin es demasiado pronto. Sí. Aún no estás preparado. Reflexivamente enderece la espalda ante las palabras de Sung Yuniae, que en algún momento se inclinó sobre la mesa. Una vez cuando entraste, 2 veces en la mesa y 3 veces cuando te sentaste. En solo una hora, la expresión de Yoo-jin se alteró un total de 6 veces. Acaricié mi mejilla involuntariamente. Me sentí avergonzado un par de veces, pero era tan molesto. Entonces, estoy descalificado. No soy lo suficientemente cruel como para arrojar un pájaro joven sin plumas fuera del nido. Mi compañero aún es joven e inexperto. Sonrió generosamente. Sí, gracias por pensar así. Pero An Yoo-jin, puedes hacer cualquier cosa si sigues siendo de mi propiedad. Puedes ser engañoso o puede ser lamentable. Pero en mi mano, incluso si sostengo un lápiz de propaganda mal afilado en lugar de un bolígrafo, la mirada de la gente hacia mí no cambiará. Porque todos saben que el líder del gremio de Seseong puede comprar cualquier cantidad de bolígrafos que cuesten decenas o cientos de wons. Más bien, el valor del lápiz puede aumentar. La mano de Sung Yuniae se movió suavemente como si me apuntara. Pero un socio, por otro lado, es diferente. La silla se deslizó silenciosamente y él se levantó. Originalmente, era alto, pero cuando miré hacia arriba mientras estaba sentado así, se sintió aún más grande. Es una relación que se sostiene en términos de igualdad y se reconoce mutuamente. En otras palabras, si An Yoo-jin no aparece ser lo suficiente. Sung Yuniae dio un paso adelante. Dio vuelta a la mesa y se acercó a mí. Me obligué a seguir sus movimientos con la mirada. El dobladillo de mi traje desapareció de mi vista y una mano se posó en mi hombro. Tendrá un efecto en mí también. Sobre todo, ya que Yoo-jin es mi único socio. Si la persona que reconocí y acepté como igual es mala, yo eventualmente sería cuestionado. No hay un dicho que dice, con quienes te rodeas, es lo que eres. Una risa suave se esparció sobre mi cabeza. Cuando me imaginé de pie junto a Sung Yuniae, mis ojos se marearon. Si no hubiera sido por la resistencia del miedo, podría haber gritado por esa imagen. No era lo suficientemente osado para hacerlo real, por supuesto.
La voz continuó, ya sea que él supiera o no lo que había dentro de mí. Entonces, si ni siquiera alcanzarás el resultado final que deseas. La mano que descansaba sobre mi hombro se movió y un dedo largo tocó ligeramente mi cuello. No tengo más remedio que sacarte de un lugar que no te conviene. Exhalé brevemente como si de repente estuviera muy cansado. Me estaba dando una carga terrible. No te preocuparás por mi vida de ahora en adelante, ¿verdad? Hey, debes haberme entendido mal. Mi amor por An Yo-jin no ha cambiado, así que no te preocupes. Solo tu ubicación cambió, como antes, o peor que eso. Cambiará un poco. Es molesto cuando la correa se rompe. Es decir, me pisará para que ni siquiera piense en revelarme, eso era todo. Parecía que no me conocía del todo. Aunque era una oportunidad, no sería diferente a una linda mascota que de repente reclama los derechos humanos diciendo que él también era un ser humano. Era increíble que me diera tanta concesión, bueno. Aunque quisiera decir, lo siento, Sung Yunyae. Incliné la cabeza y me levanté apoyándome en el respaldo. Me encontré con los ojos mirándome. Incluso si no soy tan bueno como tú, no volveré a la normalidad. Sus ojos dorados me siguieron sonriendo suavemente. Incluso cuando me veo así, no estoy solo, por eso estoy parado aquí. Reclama que soy de su propiedad prematuramente. No importa cuán grande sea el líder del gremio, si lo muerden dolerá. Incluso si sufro heridas fatales. No quiero decepcionar a las personas que me valoran. Si estaba en desacuerdo con Sung Yunyae, no tenía más remedio que hacerle daño, ganara o perdiera. Pensar en el futuro también era una gran pérdida. No era correcto pelear internamente cuando hay un enemigo externo. Es estúpido desperdiciar energía por nada. Y aunque siga pensando que inclinarme ante él era la mejor manera, hacer lo que quisiera Sung Yunyae y aplacar a las personas que nos rodean. Tendría que hacer lo demás solo, al final, es la forma en la que me siento cómodo. Seguramente habría sacrificios, era conveniente, también era la forma más rápida. Pero los he visto preocuparse, sufrir por mi culpa y desgarrar sus corazones con dolor. Sea quien sea el oponente, incluso si no tenga posibilidad de ganar, es él quien levantará y fabricará las armas para mí. La gente estará más que feliz con eso. Entonces tenía que andar de su mano hasta el final. No tengo más remedio que mantener la cabeza clara, reflexionar y luchar. Al final, si no hay otra manera, eventualmente podría fallar. Porque no soy tan fuerte aunque todavía está bien. Sería imposible conseguirlo, al menos que esté en buenas condiciones. Es difícil que me seduzcas así, murmuró Sung Yunyae. ¿Qué tontería estaba diciendo otra vez? Tal vez sea del tipo de quienes les gustan los más poderosos y se sienten más atraído por él. Debería decir eso ahora. Estimado director, le recomiendo que primero vaya a la universidad. Sí. Creo que Seok Mayong se lo recomendó. Es bueno minimizar los defectos tanto como sea posible, dijo Sung Yunyae mientras caminaba hacia la mesa nuevamente. De todos modos, si obtengo una admisión privilegiada, no me verán muy bien. El privilegio también es considerado una habilidad. Es posible que tengas quejas, pero tu evaluación mejorará en comparación con que solo tengas un estudio de escuela secundaria. Con solo eso, las personas lo aceptarán sorprendentemente fácil. Su mirada se detuvo frente a mí, bajándola como si me estuviera observando. Entonces manténgalo simple, echemos un vistazo a la condición actual de Yo-jin, dijo Sung Yunyae como una especie de maestro. No podría rechazar esta clase. Asterisco. Estaba completamente oscuro fuera de la ventana. La vista nocturna brillaba deslumbrante. No sabía el nombre, pero el postre bellamente decorado estaba delicioso. Debe ser caro. Me vino a la mente el consejo de Suk Mayong de no concentrarme demasiado en la comida mientras como. Pero ya lo había arruinado antes, así que sigamos con esto. Pero no era demasiado hasta para interferir con lo que como. Además, Sung Yunyae no solo no tenía imperfecciones en su cuerpo, sino que también dijo que se entrenaba porque quería, pero no era paciente y era maleducado al mirar así a los ojos de otras personas.
Le diste a Yu-Hyun ese tipo de consejo. De repente recordé y le pregunté al hombre sentado frente a mí. Aunque había 3 nombres, la posición del líder del gremio como un subordinado, debe haber sido diferente. ¿Hasta qué punto estaba involucrado Yu-Hyun? Estaba preocupado. Incluso si no hubiera dicho nada, hubiera sido difícil que tuvieran poco contacto ya que se hubieran visto a menudo. Eso no fue necesario, dijo Sung Yunyae mientras aflojaba sus manos entrelazadas. Los otros cazadores de clase S son iguales excepto por unos pocos idiotas. Creen firmemente en sí mismos, en la medida en que nada los puede superar. Luego tomó una botella de vino sin abrir, tocó la tapa e hizo un gesto rápido y rudo con la mano que estaba cerca de un lado. Porque la diferencia está firmemente establecida. Tac, el cuello de la botella chocó con la mesa y se cortó limpiamente. La otra mano de Sung Yunyae agarró ligeramente la boca de la botella con la tapa que había rebotado. Y luego la dejó en la mesa. No importa cómo actúen. El vino fluyó hacia la copa. Lo vertió tanto como pudo, e inmediatamente se desbordó y mojó la mesa. Con un golpe, la botella de vino se dejó caer con dureza. Está desordenado. Con solo mirar sus acciones parecía que un borracho estaba haciendo un escándalo. Sería perfecto si se tratara de un vaso de soju o una botella de soju, no de vino. Al menos en mi caso. Las yemas de los dedos de Sung Yunyae tocaron el borde de la copa llena de vino y luego la empujaron hacia abajo. Una ola dorada se extendió sobre la mesa y él levantó suavemente la punta de los labios. Es sorprendentemente difícil moverse a su antojo sin ser rudo. ¿Y si todo esto sale mal? Cuando te sientes ansioso, te retraes y cuando te retraes, te sientes humilde. Miré a Sung Yunyae, quien no prestó atención a lo que había hecho. Más allá de simplemente estar orgulloso de ti mismo, sean cuales sean tus acciones, por supuesto había una sensación natural de ser uno. Sin tener miedos o dudas. Aunque se hubiera arrepentido de algunas de sus acciones, nunca lo ha lamentado. Para ser honesto, parece que también hay un cambio de apariencia. Sung Yunyae sonrió brevemente ante mis palabras. Tampoco es tan grande, es básicamente intentar ser más llamativo. Nuestro Yu-Hyun también es muy guapo, por lo que parece plausible lo que está haciendo. Incluso si miras a Bak Yerim, no tuvo que cambiar sus pensamientos o cuerpo. Solo necesito algunos consejos sobre temas sociales. Esa niña ya tiene confianza y cree en sí misma. Pero An Yo-jin. Soy muy consciente de lo que me falta. Lo único que creo es en mi nivel de habilidad. Y en su mayor parte, no podría decir que estaba solo. Probablemente será difícil cambiar en poco tiempo. Para ser honesto, estoy más roto de lo que piensa Sung Yunyae. Es difícil incluso caminar sin las personas en las que confío. Pedirme que me mueva por mi cuenta ahora mismo es como quitarle las muletas a alguien con una pierna rota. Se protegió con una pared que era la resistencia al miedo, y la gente que lo rodeaba lo ayudó a ponerse de pie, pero aún así era imposible caminar por sí mismo. Por eso te agradecería que me dieras el tiempo suficiente. No quiero ir en contra de Sung Yunyae. No puedo decir que me tenga confianza, pero quiero ser su socio. Como dijo Sung Yunyae, los que nacían siendo una clase S eran buenos desde el comienzo. Podría ponerme al día con su nivel con este cuerpo. Para ser honesto, sería algo imprudente. Como un gato entre tigres. Orgulloso de que no me comieran. No lo pedí unilateralmente, pero lo aceptó, así que tiene que tenerlo en cuenta. No tengo prisa, así que no te preocupes. Puedo confiar en ti. Todavía no estaba seguro de si era un simple aburrimiento o era sinceridad. Quería saber el verdadero significado de las acciones de Sung Yunyae. Y así algún día podré ir más allá de estar uno al lado del otro confiando y cuidando su espalda. De lo contrario, no podría confiar. Era inverosímil, pero... Tengo que llamar a alguien y limpiar la mesa. ¿Verdad? No podemos simplemente cambiarnos, dijo a la ligera. Sung Yunyae se puso de pie. Es una solución en la que puede pensar cualquiera que realmente lo tenga todo. Mudate en lugar de limpiar. Aunque estos seres humanos realmente pueden hacerlo. El vino goteaba por la mesa, así que me levanté rápidamente.
En realidad, me importan las mazmorras del extranjero. Iba a decirlo, dije mientras caminaba detrás de Sung Yunyae. Fue algo que salió durante la cena anterior. Mientras hacíamos los arreglos domésticos me pregunté si debería volver lentamente mis ojos al extranjero. Al principio no tenía la intención ni la confianza de hacer un gran negocio, pero ahora he crecido lo suficiente. Puedes ahorrar tiempo gestionando solo mazmorras de Corea. Pero sería difícil retrasarlo, dijo Sung Yunyae dejando de caminar y me miró. Retrasarlo, como él dijo, retrasar el ser tragados. Para reducir la velocidad, las mazmorras en el extranjero también deben ser atacadas correctamente. Si todas las mazmorras del mundo explotan y el mundo está cubierto de monstruos, será difícil para Corea aguantar hasta el final. No habrá gente talentosa en otros países, así que pensé que sería suficiente para proporcionar cazadores. Hay un dicho que dice que basta con recolectar solo 50 de los bastardos más poderosos del mundo, pero yo no tenía mucha fe de cuándo llegaría a la meta. Al principio creí que todo era controlado por los administradores del sistema e hice todo lo que pude para ayudar a detener las mazmorras. Será mejor que tenga cuidado antes de que le explique la razón exacta. ¿Cómo puedo hacer esto aplicando la palabra clave a 50 personas? Y, sobre todo, aplicar la palabra clave los volvería personas valiosas para mí. Ahora que los adictos al deber filial empezaron a sospechar, me preocupaba el tener que llenar a 50 personas prematuramente. Los monstruos deben criarse continuamente, así que si solo las personas podían dar resultados inmediatos, necesitaba a más de 40 personas, ¿por qué no podían cambiar la palabra clave? En este momento dudé por qué el rendimiento de la habilidad era tan bueno. Sung Yunyae, planeaste ir al extranjero. Buscaste a Noah y Evelyn, tienes un punto de apoyo y permaneces en contacto con. No hay necesidad de permanecer en un lugar estable. Cuando estuviera aburrido, se iría, siempre se había movido así. Fue lo mismo antes del regreso. ¿O había algo más? Pasé a su lado, me detuve y abrí la boca. Estabas pensando en dejarle Corea a Jaeyeon. Lo estaba pensando. Para ser precisos, estaba pensando en dejársela a Moon Yuna y An Yu-hyun. Sí, aunque el maestro tenía un problema grave. Problema, Yu-hyun. No, ¿qué diablos le pasa a nuestro Yu-hyun? ¿Qué diablos le pasa a nuestro Yu-hyun? Por un momento, estaba emocionado y las palabras en mi cabeza salieron como estaban. Pero ¿cuál es su problema? E incluso es grave, sería mejor que cambiaras la forma en la que te expresas del joven maestro cuando se trate de trabajo. No creo que vaya a ser fácil. Así parece. El argumento de Sung Yunyae de que no hay nada que no pueda ser respondido. No era demasiado fácil de aceptar. O solo fue así por mi actitud. Se sentó y habló. Claramente, Jaeyeon tiene un gran potencial de desarrollo de muchas formas. Entonces, mi corazón estaba inclinado hacia el joven maestro. Por supuesto, Yuna también tiene talento, pero para ser honesto, nuestro Yu-hyun era guapo. Además, elevó un gremio independiente al nivel que tiene ahora. Pero me pregunté por qué An Yu-hyun formó su gremio. Como dije antes, todo es voluble. Si la razón para mantener el gremio desaparece, el líder del gremio se irá en cualquier momento. Ese era su punto desfavorable. Sería difícil si le entregaba Corea en el mejor de los casos a Yu-hyun, pero él lo abandonara todo y se fuera. Así que estaba pensando en cambiar de persona ya que su razón no estaba clara a pesar de que estaba medio determinado con Jaeyeon. Pero Moon Yuna tiene suficiente habilidad para liderar su propio gremio. Si la ayudas un poco para salirse de las personas que la controlan, podrá mantenerse por su cuenta. No tenías ninguna intención de reclutar a la cazadora Moon Yuna. Estaba pensando en llevarla a Jaeyeon. No sé si Moon Yuna quisiera convertirse en una cazadora libre por su propia voluntad, pero estar en la posición de líder del gremio es más adecuado y útil para ella. Lo es. De hecho, en sí no entré en detalles sobre por qué renunció a ser la líder del gremio Breakers, Moon Yuna. Solo pensé que sería mejor traerla ya que se saldría más adelante. De acuerdo con la actitud de Yerim, ella era una buena persona y era cercana a Kang So-young, y también había dicho que decía que estaba activa ayudando a las cazadoras.
Parecía un buen ser humano. Entonces, ¿qué piensas del líder del gremio de Hanshin, Park Mingyu? Cuando se trata de cosas más allá de la mazmorra, es una persona con la que puedes sentirte a gusto. Le recomiendo que visite su casa una vez. Lo entendía. Necesitaba echar un vistazo a Moon Yuna y Park Mingyu. No, solo quería tener una granja de cría independiente por primera vez. ¿Por qué las tareas seguían aumentando? Dejé a los dos a un lado y volví a la historia original. ¿Qué crees que habrías hecho si no hubieras podido averiguar la razón por la que Yu-Hyun estableció el gremio? Desafortunadamente, no puedes presionar a un gremio que no sabes cuándo desaparecerán los pilares. Habría cambiado de opción, pero antes de mi regreso, el gremio Breakers colapsó y Jaeon se apoderó de Corea. En otras palabras, debe haber sido que Sung Yunyae descubrió por qué Yu-Hyun estableció el gremio. ¿Sabría de mí? Le pregunté de nuevo para averiguarlo con certeza. ¿Qué tal ahora? Entonces, ¿qué pasaría si descubrieras que todavía soy una persona no despierta y que Yu-Hyun había creado un gremio para protegerme? Sería absolutamente perfecto. Los labios de Sung Yunyae dibujaron una sonrisa de satisfacción. Sería un gran perro para dejar a cargo, mantendría mi gremio y protegería a Corea. No seas grosero con el precioso hermano pequeño de otra persona. Fruncí el ceño, pero creo que Sung Yunyae se dio cuenta de mi existencia antes de mi regreso. Y se estropeó cuando destruí todo lo que había logrado. No era tan importante, pero... Quizás amenazó a Yu-Hyun. Aunque no soy una persona a la que no le gusten esas cosas, puedo entender el propósito por el cual quería a Yu-Hyun. Una cosa más. ¿Por qué intentaría proteger Corea primero? Es tu ciudad natal. Me pregunto si mi ciudad natal puede ser la respuesta correcta. Debe haber una razón. Sung Yunyae inclinó lentamente la cabeza y dijo: si tuviera que usar una excusa, sería porque Corea era la más estable. La respuesta inicial del gobierno fue rápida y también existía la singularidad de Songtaewon. Decidí que sería mejor conservarla, ya que sería el lugar con más posibilidades de sobrevivir hasta el final en el mundo actual. Las palabras sobre Songtaewon penetraron profundamente en mis oídos. ¿Crees que es bueno para el director Song estar en Corea? Incluso en un estado donde no se hubiera producido el cambio de la asociación. No es posible crear una nueva asociación de cazadores. Por otro lado, solo hay un Songtaewon. Me convencí en el momento en que escuché eso. Sung Yunyae no mató a Songtaewon. Por supuesto, existía la posibilidad de que Songtaewon antes del regreso fuera diferente de lo que es ahora. Sin embargo, si hubiera sido así ahora, no habría manera de que se hubiera arrepentido incluso hasta para acabar con su vida. ¿Qué diablos pasó entre los dos? O tal vez fue por luna creciente. No debe haber sido una cosa ordinaria. Me dan ganas de volver a la cabeza de esa persona y mirar alrededor. ¿Cuándo volverían todos sus recuerdos de antes de mi regreso? Lo tenía que golpear por atrás, sacudirlo por dentro y luego correr. De nuevo volví al propósito original que había pospuesto. ¿Cómo van las mazmorras en Japón? Si deseas reclamar tu participación, debes informarnos sobre su progreso. Por supuesto, también te contaré el valor en detalle. Me olvidé. Sung Yunyae sacudió su reloj de pulsera y lo miró. Debe haber estado esperando durante 2 horas. ¿Esperando? ¿Quién? Es un funcionario de Japón. ¿Qué? Tenía a alguien del extranjero esperando 2 horas. ¿Por qué no lo dijo? Sung Yunyae se levantó casualmente. Suxi Mayong, borre la información de que este caballero cumple bien sus citas. Está totalmente loco. Asterisco. Es tarde, no teníamos que buscar una situación en la que nos dieran su cooperación. Está bien. Dependerá del valor de esa mazmorra. ¿Por qué necesitas esa mazmorra japonesa? Me gustaría saberlo de antemano. De la mazmorra, bueno. No intentes robarme información de esa manera. No puedo negociar sin saber nada. Era cierto, pero ¿por qué lo decía ahora? Dejé de caminar. Maldito bastardo. Estás haciendo esto a propósito. Creaste una situación de urgencia para que no pueda responderte adecuadamente. Entonces hablemos como es debido y vamos.
No te quejaste de que lo estamos haciendo esperar mucho tiempo. 2 o 3 horas. Si desea aumentar aún más el índice en comparación a ahora, así que hablemos en detalle sobre tu inversión y papel en esta negociación. Es valioso. Te daré más acciones solo si vale la pena. Sung Yunyae se volvió hacia mí. No era bueno para mi mente estar cara a cara con él. Incluso sin tener en cuenta la clase, era un oponente ante el que me sentiría avergonzado. Estaba bien para mí tener la resistencia al miedo encendida ahora, pero cuando pienso en el día en que no dependeré de ella, ciertamente me faltaba mucho. En primer lugar, me gustaría enfatizar que el hecho de que la transferencia oficial de derechos de mazmorras a individuos de otros países no tiene precedentes. Solo han pasado 3 años. Pero tendría precedentes. En países donde su sistema era inestable, el comercio negro de mazmorras de alto valor era común. No se han descubierto mazmorras ilegales en Corea. En el extranjero habría muchas más. Sin mencionar los intercambios ilegales de mazmorras, tarde o temprano, se realizarán los intercambios oficiales. Esta vez solo era poco más rápido, pero intenté decirlo en un tono que no buscara ser exagerado. De hecho, el comercio internacional de mazmorras se volvería común después de 2 o 3 años. A medida que aumentaron en número, se volvía difíciles de manejar y hubo casos en que las mazmorras ordinarias se venden a un precio de ganga. Japón no está en el lado inestable. Tampoco es un país estable. El poder de sus cazadores no ha crecido tanto para un país avanzado. Aún así, iniciar las negociaciones será difícil. Sobre todo, si quieres una mazmorra en específico, no tienes más remedio que cuestionar el motivo, por lo que se necesitará mucha paciencia. Luego explicó en detalle el arduo trabajo que se requirió para abrir la mesa de negociaciones. Al escucharlo, estaba prestando mucha atención, por eso, entendí que el trabajo sería para las personas debajo de Sung Yunyae. No será fácil de administrarla en el futuro. Una vez que se conozca el valor real, van a intentar recuperarla. O bien podría ser una mazmorra tan común que a Japón ni siquiera le importará. No omití nada, así que espero que An Yo-jin tampoco lo haga. Ah, sí, quiero decir, era obvio que no había forma de que estuviera tratando de conseguir una mazmorra normal. Gracias por confiar en tus ojos. Ahora es el turno de An Yo-jin. -6 a 4. Por supuesto que seremos 6. Bajo la premisa de que toda la gestión futura estará total y completamente a nuestro cargo. Vamos directamente a eso. Si fuera otro momento podría aceptar. En primer lugar, esta mazmorra es para mí. Llegó a petición mía. Para ser precisos, la mazmorra que originalmente estaba programada para aparecer se adelantó a pedido, pero él no lo sabía, ya que era Sung Yunyae. De hecho, se podría decir que me pertenece. Y lo que puedes conseguir en la mazmorra son los ingredientes para una poción de resistencia. Pociones de resistencia. En pocas palabras, es un remedio para la fatiga. Es una poción que se puede hacer. Uno de los factores de riesgo al atacar mazmorras durante un largo tiempo es el consumo de resistencia y mental. Es difícil descansar cómodamente dentro de la mazmorra. Tienes a los monstruos por todos lados. Era de por sí cansado limpiar monstruos normales, e incluso una clase alta tenía que lidiar con los monstruos. Incluso un cazador experimentado no podía evitar sentir cierta fatiga después de una larga batalla. Incluso si buscaba descansar un rato y se tomaba un descanso, era imposible dormir bien debido a la situación. Para los cazadores de nivel intermedio-bajo, la situación era peor. Su tiempo dentro de las mazmorras era relativamente corto, pero al mismo tiempo, en comparación con los cazadores de clase alta, se cansaban más rápido y su recuperación era más lenta. Incluso si descansaban dentro de la mazmorra, hubo muchos casos en los que estaban sumidos en la ansiedad y no podían sentir los efectos de un descanso. En particular, un nuevo cazador de clase baja no podría volver a levantarse después de atacar una mazmorra por más de una hora. Incluso si había acumulado experiencia, era difícil deshacerse de su ansiedad a diferencia de un cazador de clase alta. Sin embargo, si usas una poción de resistencia, recuperarás una cantidad significativa de fatiga acumulada y al mismo tiempo maximizarás el efecto del descanso.
Con solo tomar una o dos durante 1 o 2 horas obtendrás el mismo efecto que haber dormido durante más de 8 horas en un ambiente cómodo con un pijama suave. Aunque el hecho de que uses una poción de resistencia no significa que no debas dormir en absoluto. El descanso era absolutamente necesario. Como resultado, el tiempo máximo que una posición de resistencia maximizaría tus estadísticas en condiciones normales y con descanso era de 1 semana para un cazador de clase F. Si no descansas después de esa semana, el efecto de la poción no surtirá y tu cuerpo se deteriorará rápidamente. Tomar un descanso de al menos 1 o 2 horas al día y ser lo más normal posible fuera de la mazmorra. Era lo mejor para optimizarla. Dependiendo del contenido de los ingredientes, es posible que sienta un efecto estimulante. Independientemente de la resistencia al veneno. El efecto también es mucho mejor de lo habitual. Mejorará la concentración en batalla, por lo que sería necesaria justo antes de la batalla con un monstruo jefe. Será la tercera opción que siempre estará en tu inventario junto con las otras 2 pociones. Al explicarlo así, parecía que lo estaba tentado a vender drogas por alguna razón. Tal vez sea que estaba oyendo muchas llamadas no deseadas. Sobre todo, podemos monopolizar el mercado durante al menos medio año o un año en el futuro. No es necesario explicar los beneficios de monopolizar los consumibles para los cazadores. Otro calabozo con materiales para una poción de resistencia aparecerá después de aproximadamente 1 año y medio. Incluso si aumenta la velocidad de aparición de la mazmorra, llevará medio año. No será exactamente un monopolio. Eso depende de ti, no es solo una simple discusión con Jaeyon. Es una semi-exclusiva. Tomando aire, me encontré con los ojos de Sung Yunyae. Si se revelaba la poción de resistencia, Japón se volvería loco. El mundo tendría que evitarlo, especialmente ya que aumentaría su valor en 10 veces el precio, yo solo lo haría en 4. Por cierto, ser capaz de hacer aparecer una mazmorra significa que también es posible lo contrario. Ni siquiera pienses en interceptarla. Las mazmorras que atacaron Noa y Riete, que llegaron a destiempo, también fueron eliminadas por las personas inmorales. Por lo tanto, las mazmorras con materiales de poción de resistencia también serán posibles. En lo que a mí respecta, la situación ahora es la correcta. Admito que has trabajado mucho, pero me negaré si exageras. Dicho esto, saqué el contrato y se lo tendí. Era un contrato de certificación de la Asociación de Cazadores, era un juego de 2 para que pudiera tenerlo. Honestamente, incluso al 30% es conveniente. Será una molestia conseguirlo, así que no será lamentable. Sung Yunyae extendió su mano. Parece que será bastante problemático porque no habrá 1 o 2 problemas. Hay una fruta venenosa que solo se ve hermosa por fuera porque no tiene insectos adheridos, es tuya. Aceptó el contrato y sacó un bolígrafo. Echó un vistazo al contenido y sonrió suavemente. Sin más preámbulos, firmó y me devolvió uno. Como dijo An Yo-jin, incluso si solo aceptara un 30% o menos, creo que vale la pena no darse por vencido fácilmente, pero en el contrato estaba escrito 40% desde el principio. Lo sé, después de todo, eres un socio comercial que trabajará conmigo durante mucho tiempo en el futuro. Francamente, estaba asustado. Sin embargo, era cierto que valía la pena ceder un 10% adicional a Sung Yunyae como socio. Miró hacia arriba como si estuviera insatisfecho y se rió a carcajadas. Era mezquino. Por cierto, no hay forma de que una persona no despierta venga de Japón, y no es un cazador de clase S. Despierta. El jefe Song ya ha trabajado muchas horas extra. No importaba lo bueno que sea el líder del gremio, no hay forma de que un cazador de clase S acepte ser ignorado durante 2 horas. Es clase A. Eso es una suerte. Sin embargo, debemos tratarlo con cuidado. Escuché que no ha habido noticias de jefe Song desde la fiesta de cumpleaños en el barco. No lo hubo. Sung Yunyae parecía sorprendido, aunque era el mayor culpable de eso. Sí, parece estar muy ocupado. Algunos cazadores clase A tuvieron algunos accidentes. ¿Sabes algo? No. No sabes nada, ¿verdad? El jefe Song lleva trabajando duramente más de un día o 2.
Probablemente esos incidentes sean aproximadamente la mitad de la causa de su ajetreo. Desde ese día, no he tenido contacto, dijo Sung Yunyae, deteniéndose a pensar por un momento, levantó las comisuras de sus labios lentamente. El jefe Song Taewon también es muy lindo. Jefe Song, huya. Quizá simplemente lo estaba evitando por ahora. Llenarse de trabajo para eso parece una buena idea. No sé lo que estás pensando, pero detente. Si miras de cerca, parece que Yoo-jin realmente se preocupa por Song Taewon. Solo tengo una conciencia normal. De todos modos, deja en paz a un hombre cansado. Por culpa de Song Taewon, mi conciencia ya era un erizo de todas las veces que me apuñalaba la culpa. El suplemento también funciona para los cazadores de clase S. Incluso si es bueno para el cuerpo. No lo bloquearía la ley. Sería bueno para el jefe Song. Las pociones de resistencia también eran caras. Dijiste que Japón sospechaba del motivo de querer una mazmorra. Dije, Sung Yunyae solo revisó la hora. Yo también quiero comprobar la hora en un reloj. Ciertamente, supongo que piensan que apuntamos a la mazmorra para capturar al monstruo jefe. Monstruo jefe, hay monstruos decentes allí. Escuché que sus estadísticas en sí mismas son normales, pero el porcentaje de cachorros es alto. Se decía que la aparición de un bebé se veía a menudo entre los monstruos normales. Durante el ataque anterior, se encontraron un total de 7 cachorros de monstruos. La mayoría de los monstruos eran de clase B o inferior, pero dijeron que existía la posibilidad de que los monstruos bebés crecieran hasta una clase A porque a veces eran de clase A. Debido a que es un monstruo en forma de vaca, pensaron que sería una buena mazmorra ya que podrías conseguir muchos cachorros para un equipo de ataque para limpiar mazmorras avanzadas. Para batallas con cazadores clase S era inadecuado, sin embargo, para ayudar al número de victorias de los miembros de un equipo por debajo de la clase A estaría bien. Es difícil encontrar monstruos de clase S y de clase A, por lo que hay varios como estos. Desde donde quiera que lo viera, esto estaría duro. Por supuesto, sin mí, no tiene ningún valor, por lo menos no lo notaron por un buen tiempo antes de la regresión. Gracias por darme otra razón más. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que quieres? Intercambiamos las mazmorras de barro. Pero parece que no piensa que valen tanto. Es solo una mazmorra ordinaria para mí, pero es correcto pensar en usar una mazmorra de barro como cebo. Era una mazmorra de material para pociones de resistencia. Es más preciosa que la mazmorra de barro, pero tampoco me gusta entregarla. Bueno, para estar a mano, a diferencia de mi imagen anterior, tengo que mostrarme como un socio del líder del gremio Seseong, ¿verdad? Si me debilito, te decepcionarás. Como dije antes, no pretendo forzarte a cambiar de la noche a la mañana. Sobre todo, incluso si An Yoo-jin muestra un cambio en este momento, el mundo no lo aceptará fácilmente. Su imagen construida públicamente es sólida. Mi imagen externa es la de una víctima inocente y débil. Era buena para usarla de muchas maneras. Siempre y cuando no obtenga de repente estadísticas de clase S como dice Sung Yunyae. Sería difícil cambiar, de una vez, y, entonces lo obtuve de repente. Debería usarlo lo más que pueda, como dijo mi compañero de negocios. Levanté la vista y hablé con la mayor firmeza posible. Será muy grosero decir que los funcionarios japoneses ni siquiera dijeron la verdad sobre el progreso de la limpieza, y mucho menos un informe sobre el proceso. Tenga cuidado de no mencionar nada como esto en el futuro. Así es, ahora somos socios. Mencionar nuestras faltas no era una tontería. Cometí un error. Lo tendré en cuenta, señor socio. No sé si esa carita sonriente es una broma o si es una mirada normal. Entonces vámonos, director An. Lo hicimos esperar mucho tiempo, así que démonos prisa, líder del gremio Seseong. Asentimos y caminamos uno al lado del otro. El lugar seguía siendo muy incómodo. 2 horas 41 minutos. Después de ser guiado a la sala de conferencias, abrimos la puerta. Era hora. Asterisco asterisco asterisco. Nakajima, era un cazador japonés de clase A, miró a los dos hombres cuando entraron en la habitación con ojos poco amables. Sin embargo, la expresión de su rostro era tranquila y educada, se levantó de su asiento.
También se levantó el compañero cazador que estaba sentado a su lado. Incluso si lo hicieron esperar mucho tiempo, el oponente era un cazador de clase S. No le era difícil inclinarse porque se le daba prioridad al rango sobre la nacionalidad. Encantado de conocerte, líder del gremio Seseong. Te hice esperar. Se escuchó con una voz suave. La comunicación no era un problema gracias al ítem de intérprete. Sung Yunyae no expresó más que una sola palabra de arrepentimiento o disculpa. Era una actitud grosera, pero los dos cazadores estaban acostumbrados a aceptarlo. Este es An Yo-jin, director del centro de compañeros. Debes haber escuchado de él. Ante las palabras de Sung Yunyae, Nakajima negó con la cabeza. Lo escuchó. Era un joven relativamente pequeño quien estaba de pie junto al hombre que medía más de 1,90 e incluso tenía un gran físico. En realidad, estaba por encima de la media, pero su oponente contra el que se medía era malo. Pero su estadística era la de una clase F. En otras palabras, para un cazador de clase A, era un oponente intransigente. Por supuesto que escuché. Nakajima miró a An Yo-jin, quien estaba de pie en silencio con una sonrisa en su rostro, incapaz de atreverse siquiera a intervenir entre los dos. Buenos días. An Yo-jin lo saludó a la ligera. Desde la voz hasta su expresión y la actitud, era evidente que dudaba. Los dos japoneses inclinaron la cabeza cara a cara sin ninguna duda porque era natural que una estadística F se quedara inquieta entre cazadores veteranos. Las habilidades de crianza del director An Yo-jin y los compañeros de mazmorras son conocidos en Japón. El gremio Amaterasu también está muy interesado. Oh sí, gracias. La razón por la que quieres la mazmorra del Bosque de la Vaca Negra, es probablemente para obtener las bestias. Sí. Fue una respuesta inestable. Al mismo tiempo, Nakajima no se perdió el hecho de que An Yo-jin miró a los ojos al líder del gremio Seseong. Las especificaciones y negociaciones básicas ya se ha realizado, por lo que no es necesario hablar mucho. Dijo Sung Yunyae sentándose. An Yo-jin vaciló y se sentó un poco más lejos de él. Nakajima abrió la boca con un tono más suave para apaciguar a An Yo-jin, que estaba asombrado. La persona que necesita el bosque de las vacas negras es el director An Yo-jin, y la mazmorra de barro es propiedad del gremio Haeon. Entonces, de nuestro lado, me atrevo a decir que la opinión del director An Yo-jin es importante. Aparentemente, estas eran palabras dirigidas a An Yo-jin. Pero por dentro prefería la idea de tratar y concretar esto con alguien con quien se sintiera cómodo. Al mismo tiempo tenía un plan para dejar una buena impresión al dueño del centro de cría. A medida que se difundían los rumores, los cazadores de clase S que lo rodeaban respaldaron al criador de bestias, eran solo la élite, de esa forma no les habría sido posible convencerlo de que saliera. No parece un rumor ahora, Nakajima tenía una sonrisa aún más amable. An Yo-jin también lo cree. Ante la ligera pregunta de Sung Yunyae, la mirada de An Yo-jin se posó en la mesa. Yo solo. Dígalo con calma, director An. Ante las palabras de Nakajima, An Yo-jin levantó un poco la cabeza. Sus ojos se movieron alrededor y miraron a Sung Yunyae. Nakajima se dio cuenta que no podía decir una palabra y solo se humedeció los labios. Tranquilo. No se preocupe, solo dilo, dijo Sung Yunyae. Nakajima, lo escuchará. Como dijo, la mazmorra de barro pertenece al gremio Haeon. Dijo An Yo-jin apretando los puños. Todavía dudaba, pero parecía haber ganado más coraje. Los nuevos monstruos que se puedan obtener de las mazmorras en Japón también estarán bajo mi jurisdicción. Es así, tiene razón. Nakajima miró a los ojos del líder del gremio Seseong y se le enfrentó. Inesperadamente, Sung Yunyae no mostró ninguna reacción en particular. Entonces, en esta negociación, la voz de An Yo-jin, que parecía haber ganado fuerza por un momento, volvió a caer. Nakajima tensó su cuello mientras dejaba escapar un suspiro insoportable y dejó caer los hombros, volviendo su mirada hacia el líder del gremio Seseong. Líder del gremio Seseong, si le parece bien, le pido que salga por un tiempo. Si lo hace, creo que el director An Yo-jin podrá tener una conversación más cómoda.
Pedirle a un cazador de clase S que se fuera era algo que Nakajima tuvo que hacer con mucho esfuerzo. Debido a que era un cazador japonés para los cuales el rango era absoluto, incluso al desafiarlo de esta manera, su columna se tensó. Sin embargo, el oponente era un cazador extranjero y, sobre todo, era importante para el gremio de su país de origen. Sung Yuniae abrió la boca y bajó ligeramente los ojos. Nuestro director es tan invaluable y precioso. Es imposible para él estar con cazadores de otros países sin un tutor. ¿Cómo me atrevería a dañar a alguien bajo la protección del líder del gremio Seseong, a menos que tenga unas 10 vidas? Si toco un solo cabello en la cabeza del director An Yo-jin, cortaré mi estómago directamente sin ensuciar las manos del líder del gremio Seseong. Hasta ahora, murmuró An Yo-jin un poco y sonrió como si quisiera confiar en Nakajima. Le preguntaré de nuevo, líder del gremio Seseong. Por favor, dele también una oportunidad al director An Yo-jin. Sung Yuniae, que descansaba ligeramente la barbilla con los dedos, movió la mirada lentamente para mirar a Yo-jin. ¿Qué piensa, director? Yo. No te preocupes, responde honestamente. A insistencia de Nakajima, An Yo-jin se mordió el labio inferior. Después de dudar un rato, se levantó del asiento. Jefe del gremio Seseong, por favor venga aquí por un momento. An Yo-jin, quien fue a la esquina de la sala de conferencias, le susurró algo a Sung Yuniae en voz baja. Su voz era tan pequeña que ni siquiera los dos japoneses que eran cazadores de clase A podían oírla. Luego, le dijo seriamente a Sung Yuniae. Por favor. Recuerda lo que acabas de decir. Me iré. Sí. Sung Yuniae se dio la vuelta sin decir mucho y salió. An Yo-jin, que había estado mirando su espalda, regresó a su asiento impotente. Quizás le ofreció algo a cambio y para que los pudieran dejar solo. Nakajima tenía una expresión muy preocupada en su rostro. No es demasiado. No, el líder del gremio Seseong conoce el camino, por lo que no es exagerado. Mientras decía eso, An Yo-jin, que estaba juntando sus manos sobre la mesa de manera nerviosa, dejó escapar un gran suspiro. Seré honesto. No quiero la mazmorra del bosque de las vacas negras. Sí, Nakajima y los japoneses a su lado estaban desconcertados. Para criar monstruos bebés se requiere mucho tiempo y esfuerzo. Ni siquiera puedes criar a varios en poco tiempo. Sin embargo, el jefe del gremio Seseong me ha pedido que reclute rápidamente a varios monstruos normales. Si obtengo la jurisdicción de esa mazmorra en Japón, será más fácil suministrar monstruos bebés. An Yo-jin continuó con cara de preocupación. Eso también se debe a que la mazmorra propiedad de Haion, no de Seseong, se usó como cebo. Dicen que es una buena oportunidad para ayudar a Haion a salir de la superficie y hacer crecer el tamaño de la granja de cría de compañeros, pero en realidad, es diferente a tratar directamente con Seseong. Dijeron que crearían un equipo piloto de ataque de clases S perfecto en un futuro cercano. Ah, es así. Nakajima y su camarada se miraron como desconcertados. Sus expectativas y esta historia eran completamente diferentes. No necesitaba la mazmorra japonesa. No, de hecho pensaba en ella como una carga. Sin embargo, si puedo obtener monstruos bebés de clase A de manera estable, será útil en un futuro. Me basta simplemente con recibir una comisión. No, honestamente, es abrumador. Son bebés monstruo los cuales ciertamente no quiero criar. Entonces, si es posible, podría hacer de esta negociación algo que nunca sucedió. Las cejas de Nakajima ante la voz desesperada se redujeron. Era imposible para An Yo-jin cancelar las negociaciones como deseaba. No podían perder la oportunidad de ocupar la mazmorra de barro que era cuna de diferentes materiales para varios productos. Sobre todo, las mazmorras de barro aún no habían aparecido en Japón. El barro para los ingredientes tenía que ser importado del extranjero. El líder del gremio Seseong no parece querer aceptarlo. Sí, sí. An Yo-jin asintió con la cabeza impotente. Sin perderlo de vista, Nakajima persuadió a An Yo-jin. De todos modos, las negociaciones no se pueden anular. Pero, no, es demasiado pronto para rendirse.
Anjo-ojin de repente levantó la mirada hacia arriba. Cuadró sus hombros y miró a Nakajima esperanzado. Si incluso los cazadores extranjeros que vienen a negociar me apoyan, pueda que sea capaz de lograr algo o algún cambio. Ah, eso. Estás de mi lado, Nakajima-san. Nakajima tartamudeó mientras sonreía tímidamente. De alguna manera debían obtener la mazmorra de barro. Pero también era importante escuchar a Anjo-ojin. Debo usar mi impulso como cazador de clase A para intimidarlo o persuadirlo hasta el final. Nakajima, que estaba preocupado, asintió con la cabeza. Por supuesto. Gracias. Entonces por favor ayúdame. Por supuesto que podemos ayudar, pero señor An, es mejor continuar con las negociaciones. No será un trabajo, dijo Nakajima en un tono cálido como para apaciguarlo. Incluso para un cazador de clase S, era una voz pequeña que era difícil de escuchar fuera de la puerta de la sala de reuniones. No es el líder del gremio Seseong un peso pesado contra el que es difícil protestar abiertamente. Así que, por ahora, finges inclinarte y aprovecharlo la oportunidad. Será una ventaja. Sí, cazador Harada. A la llamada de Nakajima, el cazador a su lado sacó un contrato y un paquete de papeles de su inventario. A decir verdad, el valor de la mazmorra del bosque de las vacas negras no es muy alto sin la presencia del director Anjo-ojin. Por lo tanto, hemos preparado algunas bonificaciones por si acaso. Se preparaba para momentos en los que las negociaciones no eran fáciles. El líder del gremio Seseong parece estar satisfecho con un simple intercambio, así que ¿por qué no dárselo secretamente al director Anjo-ojin? La mirada de Anjo-ojin se volvió hacia los documentos sobre la mesa. Los documentos escritos en dos idiomas, japonés y coreano, se alinearon con listas de varios elementos. No sé japonés, así que soy un poco escéptico acerca de si la traducción es correcta. Para eso, aquí está este contrato. Si firma un contrato para proporcionar el artículo deseado. ¿Por qué no firmamos antes un contrato que nos permita solo decir la verdad sobre los artículos de este contrato durante 30 minutos? Ah, sí, usted puede hacer eso. Nakajima escribió el contrato y miró a Anjo-ojin un poco desconcertado. Tomó el GED cuando abandonó la escuela secundaria y no fue a la universidad. Naturalmente, en su posición tendría que estar incómodo y ser algo torpe. Aún así, se sentía extrañamente competente. Sí, recuerde que soy una clase F en manos de un cazador de clase S. No le importaría cambiar eso. Incluso ahora, mostró una sonrisa por un tiempo y luego cerró los ojos. Le agradezco sinceramente su consideración, pero el gremio Jaeyon todavía está en mi corazón. ¿Estás en el gremio Jaeyon? Sí, es como si el mundo nos hubiera dado la mazmorra de limo para satisfacer mi codicia. Hay muchas cosas sucediendo detrás de escena que no puedo contar. Perder tal cosa. Sería lamentable tanto de solo pensarlo como si sucediera en la realidad, así que si es posible, es mejor pretender que esto nunca sucedió. No parece que vaya a ser fácil. Nakajima, que estaba rodando la cabeza, se iluminó los ojos con astucia. Si lo hace así, ¿por qué no hacer algo como esto? En Japón, existen los duelos entre los cazadores. En estos casos, el ganador se lleva todos los artículos de una persona del mismo rango. Un duelo. Los ojos de Anjo-ojin se abrieron como platos. Finalmente estás aquí. Fingió estar avergonzado por fuera mientras saltaba de alegría por dentro. Nakajima asintió con la cabeza con una expresión triste en su rostro. En un país como Japón, donde el prestigio de un cazador es lo suficientemente fuerte como para exceder la ley, y donde el rango se trata como un rango medieval, el derecho a administrar mazmorras o la propiedad de artículos se medía de esta manera. En caso de un conflicto, era común resolverlo a través de batallas de gremios o batallas individuales. Literalmente el fuerte se lo comía todo. Era una forma bárbara e irrazonable, pero funcionaba bien por ahora. El bueno podría comerse todo. Sí, la mazmorra de limo es propiedad del gremio Jaeyon, porque no un cazador de Jaeyon y uno de nuestros cazadores se enfrentan a un duelo. No será un intercambio propiamente dicho, pero el ganador tomará la mazmorra del perdedor.
Si es un cazador de Haeyon. La cazadora Bak Yerim encajaría bien. Solo han pasado 3 meses desde que se despertó. Incluso si pierde en un duelo no se vería como un defecto. Si pelea bien y es un resultado cerrado, podría ser nombrada como un prospecto prometedor con un futuro brillante. Los japoneses mencionaron a propósito a Yerim, una joven cazadora recién despierta, un polluelo que ni siquiera tiene experiencia en atacar mazmorras clase S con su equipo. Se sentían cómodos. Pero al final, Haeyon perderá unilateralmente la mazmorra, ¿no es así? Por supuesto, se tiene que pagar el precio. Pero por debajo, el director An Yo-jin y el gremio Haeyon recibirán un pago, y el gremio Seseong no obtendrá nada. ¿Acaso no es bueno? Incluso en la superficie parecerá solo un enfrentamiento de gremios internacionales y demostrará que no tienen miedo del futuro. Nakajima estaba sonriendo y Yo-jin sonrió con torpeza. Esto era muy bueno, aunque se siente como si estuviera arrepintiéndome de lo fácil que era capturar a una rata por su cola. Parece un método realmente bueno. Pero el valor de la mazmorra de Limo no es pequeño. Puedes darle a Haeyon un precio justo. Tengo algo que he preparado por si acaso. ¿Cómo podía seguir manteniendo una expresión miserable en su rostro? Nakajima sacó algo de mi inventario. Era un traje negro, a medio camino entre una bata y un abrigo. Un patrón desconocido y una decoración de plumas de pájaro se adjuntaron a la correa de la cintura. Obviamente, era una pieza de equipo de mazmorra, por lo que era difícil soportar que las comisuras de sus labios se levantaran. ¿Es eso realmente? Es verdad, definitivamente era el artículo del líder del gremio japonés, pero realmente quiero confirmarlo. Este es, la capa del ave del trueno azul, que salió durante el primer ataque a la mazmorra de clase S japonesa. Es un artículo de clase SS. Es de clase SS. Sí, te gustaría comprobarlo por ti mismo. El señor Nakajima se levantó y le puso la ropa. Por supuesto, la estaba agarrando del dobladillo. Ni siquiera podía ponerlo en mi inventario. Aumentar las estadísticas básicas, las habilidades de aceleración instantánea y el aumento de la defensa a medida que recibes daño. Incluso tiene una resistencia de clase S a las propiedades eléctricas. Sin tener que actuar, sonreí con sinceridad. Era sabido que el líder del gremio Amaterasu usaba esa pieza de equipo a menudo en las batallas de clasificación. Mientras se jactaba de la resistencia a los atributos, argumentaba que él era el único que podía derrotar a Sung Yunyae, quien ocupaba el puesto No. 1. Por supuesto, solo eran palabras y nunca llegó ni a enfrentarlo. Pero si Yu Hyun lo tuviera, las cosas serían diferentes. Era un equipo muy codiciado porque las opciones además de la resistencia a los atributos eran excelentes, y es mejor usarlo de acuerdo con la situación haciendo coincidir cada atributo. Incluso en Japón, los equipos de clase SS no son comunes. Por supuesto que no lo son, pero hay un abrigo de grado SS separado que nuestro líder del gremio usa principalmente. La capa del ave del trueno azul no coincide con las habilidades del líder del gremio, y el tipo de resistencia elemental todavía está presente. No es necesario tenerlo. Por otro lado, al gremio Haeyon será muy útil porque existe la posibilidad de que choque contra el gremio Seseong en cualquier momento. Todavía no existían los combates de clasificación mundial de clase S, por lo que era probable que se anticipara. Pero hay otro abrigo de clase SS. Incluso si Japón tuviera el doble de artículos que Corea, serían como máximo 2 o 3, pero salieron más de 2 artículos de primera clase en su país. La tiranía de un gremio gigante. Entonces, ¿realmente me estás dando esto a cambio? Por supuesto, creo que quedarás satisfecho. Yu Hyun, tu hermano lo hizo. Te conseguí la ropa. En mi mente quería bailar y celebrar por este traje. Oh Dios, Yu Hyun se vería tan lindo. Con esto, como miembro del gremio Haeyon me ha convencido. E incluso si la mazmorra de barro vale mucho, debe haber sido una decisión difícil, gracias. Eres bienvenido. Nosotros también le agradecemos. La reacción del gremio Haeyon fue inesperada y esperamos haber estado lo suficientemente preparados. Esperamos que nuestra relación sea más sólida en el futuro. Estaba pensando en arrancar 4 o 3 equipos de clase S, pero esto era un éxito.
No importa qué tan inutilizado era ese equipo, era de clase SS. Parecía que el poder del líder del gremio de Amaterasu en Japón era mayor de lo que esperaba como para traspasarlo a otro país. A cambio de lo que necesita quiso dárselo a otra persona, parece tener mucha codicia personal, ocupar la mazmorra de barro de clase A fortalecerá la posición del gremio en Japón. Es por eso, gracias de cualquier manera. Entonces la pelea será con el líder de gremio del lado japonés. Estoy preocupado por la cazadora Bak Yerin porque todavía es joven. Por supuesto que no, será un cazador de segundo año. Nos aseguraremos de redactar el contrato en el momento. Oh, necesito obtener el permiso del jefe del gremio de Jaeyon por separado. No, se me confió todo el poder para esta tarea. Así que debía ser más cuidadoso. Aquí están los documentos relevantes. Si está bien, quisiera que sea en un lugar cerca del mar. Si se convierte en un evento público, podría herir el corazón de la joven cazadora. Haremos todo lo posible para satisfacer sus deseos, dijeron los japoneses con confianza. Oh, Yerim, ahora sí estaba bien inundar el estadio. Pero no actúes sin control que será en nuestra tierra. Si es en la playa podría decirle a Yuhyun. No había necesidad de preocuparse. Aún así, quería mencionar a Yuhyun como opción, pero la parte japonesa no estaría dispuesta a correr ese riesgo. La conversación de Yerim ya había terminado. Siempre se lamentaba de no poder participar en los combates de clasificación, pero estoy seguro de que esto le gustará. Saqué un contrato firmado por el líder del gremio. En la superficie fue un simple duelo de apuestas. Escribí el contrato 2 veces y especificando a Yerim. Entonces me dieron la capa del ave de trueno azul. También me dieron un brazalete de clase S. Este fue un trato rápido. El líder del gremio Seseong puede encontrar esto como algo desagradable, pero estará bien. Mientras miraban el contrato, los japoneses fingieron estar preocupados. Si Sung Yuniae me persiguiera por esto, estarían bien. No se preocupen. Si tiene alguna dificultad, no duden en ponerse en contacto conmigo. Si es el director An Yo-jin, será bienvenido. Luego me entregó una tarjeta de presentación. ¿Por qué no me dices abiertamente que vaya? Ocupando la mazmorra de la rima, poniendo en marcha mi relación con Seseong, Jaeyon y yo nos hicimos más fuertes y establecí muchos números objetivo. Conseguí la tarjeta de presentación, la puse en mi inventario y me levanté, enviando mensajes de texto en mi teléfono. Pronto se abrió la puerta y entró Sung Yuniae. Se acercó a mí con grandes pasos y me mostró lo que sostenía. ¿Es este el café con leche helado que ordenaste? Gracias por escuchar mi solicitud. Esto es lo que quiere mi socio. Estuvieron hablando en voz baja. Los dos japoneses vieron nuestra relación con una mirada desconcertada. Dije que lo olvidara pero ni lo recordó. Está demasiado dulce. No me pediste que intentara ser más amable también. El latte de tamaño mediano, no demasiado dulce y crema sin batir. Eso fue lo que pedí, aunque también espolvoreó cacao en polvo sobre la crema batida. No es delicioso. Es delicioso. El café de este hotel es bueno. Es porque es caro. Después de que todo el trabajo estuvo hecho, me di la vuelta sin ningún arrepentimiento y dije: oh, cierto, y saqué mi tarjeta de presentación. Luego, dejándolo sobre la mesa, tenía una sonrisa llena de una mente empresarial. Espero comunicarme con ustedes pronto. Nakajima, espero se preparen lo antes posible. Espere un minuto, jefe An. Sí. No, eso. Ustedes dos. Tartamudeó Nakajima, incapaz de seguir hablando, y nos miró a mí y a Sung Yuniae por un momento. El sonido de su cabeza uniendo las piezas podría escucharlo hasta aquí. Parecía estar muy decepcionado. No, nos pondremos en contacto con usted pronto. Después de mucho pensar, terminó simplemente tomando mi tarjeta de presentación. Siguen pensando que pueden vencer a Yerim. Mantén tus esperanzas altas.